Bien, hay temor en todo el mundo, porque hay una posibilidad de que se genere una nueva crisis en los mercados bursátiles y que de hecho ya comenzó a generar efectos en Chile hoy día con el cobre y también con el dólar. ¿Qué está pasando con el gigante inmobiliario Evergrande? Lo conversamos con la economista jefe de Dominus Capital, Michelle Lavé, a quien saludamos esta mañana. ¿Cómo está, Michelle? Muy buenos días. Muy buenos días. Michelle, nos gustaría entender un poco lo que está pasando, el contexto general, porque ya en varios medios de comunicación hemos leído que se vivió un lunes negro, hay mucho miedo, pánico bursátil, pánico en el mundo financiero, muchos adjetivos para entender lo que está pasando, o más bien, lo que podría pasar si es que se concreta justamente la caída de este gigante inmobiliario en China. Sí, justamente se trata de un gigante inmobiliario, tal como tú lo dices, una empresa que construye en China y que, dada el tamaño de China, ¿no es cierto?, es un gigante no solo para China, es un súper gigante para el resto del mundo. Y el problema de este gigante, ¿no es cierto?, es que tiene una deuda tanto con acreedores nacionales, o sea, en ese caso, acreedores chinos, como con acreedores internacionales. Ha emitido bonos en el mercado internacional y en este momento el problema que enfrenta es que no es capaz de pagar los bonos que tiene que pagar en estos días, de hecho, esta misma semana. El susto, ¿no es cierto?, este miedo a que se convirtiera en un nuevo Lehman Brothers, que como fue el año 2008, ¿no es cierto?, de hecho el 18 de septiembre de 2008 en Estados Unidos, ha hecho que los mercados internacionales, especialmente las bolsas, que lo que hacen es reflejar las expectativas de crecimiento en la economía mundial, se desplomaran el día de ayer. Sin embargo, hoy día, de hecho en Europa, que ya abrieron y cerraron o están a punto de cerrar las bolsas, los resultados fueron positivos, hubo un rebote y la razón tiene que ver con que todos los analistas esperan que el gobierno chino salga a la ayuda a tratar de evitar esta crisis financiera, ayudando financieramente a Evergrande a través de entregarle los créditos para que pueda pagar las deudas internacionales que tiene y de ese modo tranquilizar a los mercados. Recordemos que una crisis de la magnitud que fue Lehman Brothers el año 2008 es una crisis que afecta a todos, afecta a las empresas grandes, así como a las empresas pequeñas y a todos los ciudadanos del mundo, porque al final lo que se produce, ¿no es cierto?, es una situación en cadena, dejan de producir, ¿no es cierto?, Evergrande le deja de pagar a alguien, esa persona a quien le deja de pagar a otro, y se produce una cadena, una disrupción en la cadena de pagos que termina por afectar a todos. Además, el miedo a que esto pueda llegar hasta cualquier tipo de empresa hace que la gente deje de consumir y eso produce una crisis económica, se deja de contratar empleo y por lo tanto lo que tenemos es una crisis de proporciones como la que tuvimos ese año. Considerando que además venimos saliendo de una crisis sanitaria, el problema podría ser mucho mayor. Sin embargo, tal como les dije, el día de hoy las noticias indicarían, y esto es, recordemos que estamos hablando de China, así que nada es demasiado claro ni demasiado nítido, indicarían que el gobierno chino estaría dispuesto a intervenir para evitar la quiebra de Evergrande. Claro, el problema son las señales, ¿no? Porque hasta ayer por lo menos también había muchas voces que decían que era probable, o sea, que todavía no estaba muy seguro realmente si es que el gobierno iba o no iba a evitar la caída, iba a intervenir con muchos y muchos miles de millones. Ahora, hay que explicar una cosa para que las personas que nos están escuchando puedan ponderar quizás o asimilar esto, es decir, la deuda que tiene esta empresa, que son 300.000 millones de dólares, es lo mismo que la deuda que tiene un país completo como Portugal, o es 5 veces la deuda que tiene Chile completo, es decir, es una deuda importante. Y entiendo que solamente esta semana se cumplen o se vencen 2 plazos, por ejemplo, para pagar solo intereses de deuda. Y es tal el problema que tiene hoy día esta empresa que no tiene la liquidez ni siquiera para pagar los intereses. Es decir, ese es el problema gigante que tienen. Ahora, me recuerdo años atrás, Michelle, cuando decíamos, cada vez que Estados Unidos tose o estornuda,
Chile se resfría. Yo recuerdo que existía un dicho entre los economistas. Aparentemente ahora esto ha cambiado con el paso de los años. China es nuestro principal socio comercial, por lo tanto, cuando China ahora estornuda, aparentemente aquí nos enfermamos inmediatamente, ¿no? ¿Cuál podría ser el impacto acá en Chile? Sí, cuando China estornuda, todo el mundo se resfría. China es un país tan grande que afecta, ¿no es cierto?, con sus acciones no solo a China y a países como nosotros que tenemos gran comercio con China, sino que afecta también a Estados Unidos y Europa. Por lo tanto, esto es una preocupación a nivel mundial. De hecho, tal como tú lo dices, la deuda es tan grande que es muy similar al tamaño del PIB de Chile. O sea, Chile completo, Sí, debe a Chile completo. sí. Y el problema es que al caer, tal como yo te decía, esto es como los juegos de dominó cuando uno los pone en una línea, ¿no es cierto? Y toca la primera pieza y se cae todo el resto de las piezas ordenadito. Bueno, esto es lo mismo. Si Evergrande llega a quebrar, se produce una caída en cadena que podría significar, estamos hablando de 300.000 millones de dólares que debe Evergrande, pero esto se puede incrementar a 4.3 billones de dólares, esa deuda, en el caso de que Evergrande deje de pagar y por lo tanto empiecen a caer todas las inmobiliarias. Por ello, efectivamente, lo que se cree es que China va a intervenir porque eso sería un golpe muy grande a China. Recordemos, veamos esto. Si China no aquí este es el famoso tema del too big to fail, demasiado grande para fallar. Si es que esta empresa, Evergrande, ¿no es cierto?, quiebra, los inversionistas que tienen bonos emitidos en el mercado internacional de Evergrande van a perder su plata. Hoy día esos bonos están más o menos valorados en un 11% de su valor. Pero si llega a caer bajo ese nivel, lo que va a pasar es que los inversionistas que tienen bonos de otras empresas chinas, bonos internacionales de otras empresas chinas, van a empezar a venderlos. Cuando empiezan a vender los bonos de todas las empresas chinas, el problema que tiene China es gigantesco. Por lo tanto, aquí sí se da el caso del too big to fail, demasiado grande para fallar, porque en el fondo China tiene que evitar que el mercado internacional desconfíe de los bonos que emite y que por lo tanto deje de invertir. Ahora, hablemos también del cobre, Michelle, ¿le parece? Porque entiendo que estuve leyendo parte importante del cobre que consume China hoy día, que es nuestro principal comprador, más del 50% incluso aparentemente es utilizado por la industria inmobiliaria y por la industria eléctrica. Por lo tanto, ¿cómo estaría afectando justamente al metal rojo, que obviamente obedece también a estos vaivenes, ¿no? Evidentemente en la economía? Así es, bueno, el día de ayer el cobre cayó y tuvo su caída más grande en más de 6 meses, justamente por las sospechas de que Evergrande podría tener problemas de pago y por lo tanto problemas en términos de una posible quiebra. Dado que, tal como tú lo dices, el cobre, gran parte del cobre que Chile exporta va directamente a la construcción y por lo tanto tenemos en temas de construcción, tenemos todo el tema energía, el tema eléctrico, ¿no es cierto? Y todo el tema de construcción inmobiliario. Lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, es que si llega a quebrar esta empresa y se produce una crisis a nivel primero chino, vamos a tener una caída en la demanda por cobre y además si todo eso le sumas que podrías tener una crisis mundial, bueno, tal como sucedió, tal como lo dije el 2008, ¿no es cierto? Vamos a tener una caída importantísima. El 2008 el precio del cobre estuvo bajo el dólar por mucho tiempo. Y entiendo que ya ha habido también una variación en el tipo de cambio, eso también se está empezando a notar, ¿no? Bueno, en general los mercados financieros cuando tienen crisis hay varios indicadores, hay varios precios relativos que se van moviendo. Eh, Cuando tienes una crisis a nivel como la que tiene Evergrande, lo primero que afecta es el proveedor, porque no va a poder pagarle a sus proveedores. En este caso, ¿no es cierto? Eh, Uno de ellos es el que le provee los recursos financieros, que son los bonos, y por lo tanto no podría pagarle a sus bonistas. Pero además no va a poder seguir construyendo, por lo tanto no va a demandar más cobre. Toda esa inestabilidad y esa
probabilidad de que esto llegue a una crisis más grande, lo que hace es subir lo que se llama el riesgo país. O sea, sube la probabilidad de que cualquier país en el mundo entre en crisis, y al entrar en crisis, ese país del mundo no pueda pagar sus deudas tampoco. Cuando eso pasa, lo que sucede con las monedas de esos países es que pierden valor. Y eso es lo que le ha pasado a nuestro peso chileno. El peso chileno ha perdido valor y perdió ayer mucho valor justamente por la probabilidad de que la crisis de Evergrande se convierta en crisis china, y al ser crisis china se convierta en crisis mundial, y esa crisis mundial termina afectando nuestra economía, lo que produce, ¿no es cierto?, que nuestra moneda termine valiendo menos de lo que valía el día anterior. De hecho, Michelle, no sé si pudiste ver, esto te lo comento como algo anecdótico. Yo hace algunos días había visto en redes sociales una imagen que me impactó y que era la demolición programada de alrededor de 15 edificios grandotes en China. ¿Te acuerdas que estaban en construcción? Sí. En ese momento yo lo vi, porque no eran obras terminadas, estaban ya bien levantados, muy altos, y se programó esta demolición entonces. Y claro, yo lo observé y era una imagen llamativa, impactante, pero nunca lo conecté con esto. Quizás tiene algún tipo de relación. Lo dejo ahí encima porque, claro, detrás de todo esto tiene que haber evidentemente una crisis. Ahora, estos vaivenes, estos impactos, que tienen que ver primero con señales antes que con realidades, porque todavía no sabemos qué es lo que va a pasar finalmente con Evergrande. Pero lo que ya ha sucedido, de alguna manera, quizás indirecta, Michelle, y esto es muy importante para quienes nos ven, afecta o podría afectar, por ejemplo, los fondos de pensiones que ya han sufrido bastante con los retiros. Claro que podría afectarlos. Recordemos que por lo menos en los fondos más riesgosos, por ejemplo, el fondo A tiene aproximadamente un 80% de sus inversiones en el exterior. En general, estas inversiones, el porcentaje que se puede mantener en mercados emergentes, recordemos que China sigue siendo un mercado emergente, es muy bajo, y por lo tanto la mayor cantidad de las inversiones está en mercados desarrollados. Sin embargo, si la crisis que produce Evergrande se convierte en una crisis mundial, va a afectar a todos los países y por lo tanto va a afectar a todas las bolsas, como se vio ayer. Al afectar a las bolsas a nivel mundial, obviamente afecta a los valores, tanto a los valores en Chile, que son lo que tienen los fondos menos riesgosos, como los valores a nivel internacional, que son lo que tienen los fondos más riesgosos. Y por lo tanto, definitivamente, no solo afecta a la economía, sino que también afectaría todas las inversiones del mundo, entre ellas los fondos de pensiones. Perfecto. Antes de cerrar, simplemente, considerando esto y este escenario, es súper bueno también dar el consejo a las personas que tienen su fondo A, B, C, D, que se mantengan por el momento, ¿no? No es momento como de estar cambiando porque uno podría asumir la pérdida finalmente. Así es. Nunca es el momento de asumir la pérdida justo cuando los mercados han caído. Los mercados se recuperan. Si uno es capaz, cosa que es casi imposible, de predecir antes de que caigan los mercados, obviamente es el momento de salir. Pero cuando el mercado ya cayó, lo que hay que esperar es que el mercado rebote. Y eso se puede demorar. El año 2008, en Estados Unidos, el mercado rebotó y se demoró alrededor de un año. Pero después de ese año, aquellos que se quedaron en los mismos activos y no vendieron, no solo recuperaron lo que habían perdido, sino que se elevaron mucho más allá. Si ellos hubieran vendido, entonces hoy día tendrían mucho menos de lo que tienen aquellos que se quedaron. Perfecto. Michelle Lavé, economista jefe de Dominus Capital, muchísimas gracias por esta explicación. Que esté muy bien. Buenos días. Muy buenos días.